¿Alguno de ustedes alguna vez ha querido volver atrás en el tiempo? Esa fue la pregunta que el señor Milton hizo a los demás asistentes al grupo quincenal de apoyo para el vuelo. Nunca supe su nombre de pila, lo cual, dado lo entrelazadas que se volvieron nuestras vidas, puede parecer bastante extraño. Dado el horror que siguió, por supuesto, tiene todo el sentido. Además, el duelo es algo desarmante. Algo imposible de describir. Podría mentir, como otros que sufren, y ofrecer una explicación simplificada de la experiencia. Podría reducirla a un simple entumecimiento o exacerbación de las emociones. Sin embargo, es mucho más complejo que eso. El duelo es una vulnerabilidad que expone ese lado oculto de uno mismo, lo feo. Ese segundo ego, enterrado en algún rincón remoto de la mente. Puede que ni siquiera creas que el tuyo existe, pero existe. Y el trauma adecuado puede liberarlo. Eso fue lo que me pasó a mí. Esto es lo que le pasó al señor Milton. En respuesta a su pregunta, el facilitador del grupo dejó escapar un profundo suspiro. Claro. Creo que todos hemos deseado volver atrás en el tiempo y volver a ver a nuestros seres queridos. El señor Milton asintió, pero no dijo nada. Continuó con la mirada fija en sus pulgares, que no dejaban de moverse. El hombre rondaba los 40, lucía el pelo canoso, una barriga ligera y gafas de montura. Era lo que algunos miembros del grupo llamaban, en broma, gordito delgado. De esos cuya fuerza proviene del trabajo duro y el esfuerzo, más que de las series de gimnasia o la alimentación sana. Sin embargo, a pesar de su corpulencia, siempre me pareció flacucho. Parecía estar un poco listo, como me susurró un miembro una vez, mientras que el resto de los dolientes estaban medio listos. El señor Milton era el peor de nosotros. ¿Significa esto que por fin quieres compartir con el grupo?, preguntó el facilitador. Esta es tu quinta aparición. Te pierdes algunos grupos aquí y allá, pero llevo la cuenta. Y, escucha, siempre respetaré tu derecho a compartir, pero ¿qué tal si empiezas con tu nombre? El hombre se encogió de hombros. El señor Milton servirá, Luke. Ella sonrió. ¡Genial! ¡Qué bien! Me alegra oírte hablar. Bueno, señor Milton, ¿le gustaría contarnos un poco sobre usted? No hay presión, por supuesto. El señor Milton refunfuñó. Creo que prefiero escuchar. Me resulta de gran ayuda. Tomemos a Sara, por ejemplo. Mis ojos se abrieron de par en par y yo, que hasta ese momento había estado estancado en un estado de distracción, presté más atención a la conversación. ¿Por qué dijo mi nombre? Tu historia, continuó el señor Milton, observándome con los ojos muy abiertos. Era tan parecida a la mía. Las emociones que describiste. El resentimiento. La ira. Eres igual que yo. Y necesitaba encontrar a alguien así. Esas palabras me disgustaron mucho. Incluso escritas, me parecieron inapropiadas. Amenazadoras. Sin embargo, nadie acudió en mi ayuda. Como dije, el dolor es algo que desarma. Todos asumimos que el señor Milton simplemente era como nosotros, desconsolado. No era él mismo. Se le podían perdonar sus rarezas. Mi instinto me decía lo contrario y debería haber confiado en él. Me removí incómoda en el asiento. Bueno, me alegra que mi historia, te haya ayudado. Siento mucho lo de tu padre, continuó el señor Milton en voz baja. Perder a un padre es, lo siento. Es duro perder a alguien, murmuré. ¿Te importa que pregunte quién? Mi esposa, interrumpió el señor Milton con voz ronca. Pero ya basta. ¿De acuerdo? Luke asintió apresuradamente, interviniendo en el momento en que nuestra conversación corría el riesgo de acalorarse. Como dije antes, señor Milton, no hay presión para compartir, pero me alegra mucho que se haya sincerado un poco hoy. Tiene razón. Escuchar a los demás ayuda. Solo quiero que sepa que también estamos aquí para usted. Qué bien, susurró el hombre con frialdad. Su mirada aún no se había despegado de mi rostro, y yo empezaba a sentirme bastante insegura. Todos estamos aquí para apoyarnos. No sé si los demás miembros del grupo simplemente desconocían la repentina y alarmante fascinación del señor Milton por mí, o si hacían la vista gorda, dada la naturaleza del grupo, la naturaleza de nuestro trauma colectivo. Sea como fuere, durante la media hora restante de la sesión, apenas me concentré en lo que decían los demás miembros del grupo. Miré al suelo e intenté ignorar la mirada malsana del señor Milton. A las 9, al terminar la sesión, crucé a toda prisa el aparcamiento ennegrecido del ayuntamiento. Rebusqué las llaves en el bolsillo, justo delante de mi Nissan Micra. Tan cerca de la libertad. De la seguridad, por pequeña y claustrofóbica que fuera esa caja. Sin embargo, antes de entrar en mi vehículo, ocurrió lo que temía. Lo que había predicho, gracias a los pelos de punta que se me pusieron.
siguiendo pasos. El mayor miedo de toda mujer. Y luego, espera. Gritó la voz inconfundiblemente curtida, pero insistente, del señor Milton. Sara, espera. Me giré, a pesar de mi buen juicio, y me quedé paralizado de terror mientras el hombre jadeante se precipitaba hacia mí. Así es como me voy, me dijo aquella voz tímida, resignada y aterrorizada en el fondo de mi mente. Afortunadamente, se detuvo a 1 metro o 1,5 metros de mí, jadeando pesadamente y con las manos apoyadas en las rodillas. ¿Estás bien? Pregunté débilmente, presionando el botón de la llave de mi auto. Me estremecí un poco al oír el pitido digital, temeroso de que provocara alguna reacción irritada en el hombre que tenía delante. Que se enfadara simplemente porque había intentado escapar. Pero él estaba concentrado en otra cosa. Era un hombre de mente cerrada. Caray, qué rápido. Balbuceó el señor Milton. Oye, quería preguntarte algo, tengo que llegar a casa, dije con voz entrecortada, mientras manipulaba torpemente el mango del coche tras mi espalda. Vi a otros miembros del grupo de duelo dirigirse a sus vehículos, lo que me tranquilizó un poco, pero sabía que el aparcamiento pronto estaría vacío, salvo por el señor Milton y por mí. El corazón me latía con fuerza. Tenía que escapar mientras aún hubiera gente. El hombre luchaba por recuperar el aliento. Mira, veo que te sientes aprehendido, pero, escúchame, caramba, estoy sin aliento. Mi mamá me está esperando, grazné, abriendo la puerta. No era mentira. Volví a casa después de que papá muriera, pues me preocupaba que mi madre viviera sola. Había sufrido una depresión grave. Luego continué. Estaré encantado de hablar durante la sesión de apoyo de la próxima semana. Tú y tu mamá necesitáis lo que os ofrezco, ladró el señor Milton. No me gustó nada cómo sonaba eso. Y lo más aterrador de todo, nadie en el aparcamiento pareció notarlo. No habían notado mi incomodidad en la sala de reuniones bien iluminada, así que ¿por qué esperaba que me notaran en un aparcamiento oscuro? Y antes de que tuviera oportunidad de responder, ¿alguna vez has querido volver al pasado?, preguntó el señor Milton en voz baja, repitiendo la pregunta del grupo. Tragué saliva. Me voy a subir al coche porque no me siento cómoda. ¿De acuerdo? Espera, no era una pregunta retórica, dijo el hombre, rebuscando a toda prisa en su bolsillo mientras me sentaba en el asiento del conductor. Movimientos lentos y constantes parecían más seguros. Antes de cerrar la puerta, mira esto. No sé por qué dejé la puerta abierta. Nunca he sido curiosa, nunca más curiosa que ansiosa, en cualquier caso. Sin embargo, en esta noche inquietante, desde que este hombre extraño me había puesto la mira en la sala de reuniones, me había sentido diferente. Sentí que algo despertaba en mi interior. Esa era la verdad que no había querido admitirme. Bajo el miedo, estaba desesperada. Desesperado por saber por qué el señor Milton seguía hablando del tiempo. Sinceramente, desde el momento en que le hizo esa pregunta al grupo, ya supe la verdad. Que, por mucho que él hubiera afirmado, no era retórico. Y cuando vi la pequeña piedra metálica en la palma del hombre, sentí que algo se agitaba y se movía en lo más profundo de mí. Sentí la confirmación de que había hecho bien en superar el terror y dedicarle mi tiempo. No sé qué creí en ese momento, pero no cerré la puerta. Eso tiene que significar algo, me dije. A pesar del miedo, extendí la mano y le quité el dispositivo. ¿Qué pasa?, susurré, queriendo confirmar que mi estómago revuelto tenía razón. Creo que lo sabes, respondió con dulzura, arrodillándose frente a mi puerta y acercando su rostro a mi altura. ¿Lo sientes, Sara? Igual que yo cuando lo tomé. Mis ojos se abrieron de par en par. ¿Lo cogiste? El hombre asintió. Hace 5 semanas. Por fin había regresado a la oficina de ventas después de mi baja por duelo. No quería volver al trabajo, pero resultó ser una bendición del universo. Verá, vi este objeto caer del bolsillo de un hombre. Un hombre importante. Un contratista de bueno, se supone que no debería hablar de ello. Pero sabía, de alguna manera, que estaba ante algo que me arreglaría. Así que sí, lo tomé. Y necesito que dejes de fingir, Sara. Sé que tú también quieres tomarlo. Lo sientes. Por eso te elegí. Elígeme, repetí internamente, mientras mi rostro probablemente se tornaba de un blanco fantasmal. Mi reflejo de miedo intentaba volver a la acción, pero estaba intoxicado por el objeto con forma de piedra que tenía en la palma de mi mano. Las lágrimas me corrían por las mejillas. Es un camino de regreso. Sí, susurró el señor Milton. De alguna manera, entendí el dispositivo con solo mirarlo. Igual que tú ahora. Como si me llamara. Como si algo del tiempo mismo me llamara. Me llamara hacia esta cosa es imposible, susurré, con la mano temblorosa mientras me sentaba al volante, mirando la piedra lisa y plateada que tenía en la mano. ¿Es una pieza de tecnología o algo más? El hombre se encogió de hombros. No lo sé. Parece que sabes muy poco, dije.
Sé que lo apreté, respondió, poniendo una mano sobre la mía para envolver mis dedos alrededor del dispositivo. Me ralentizó el corazón. Ralentizó cada órgano de mi cuerpo. El mundo a mi alrededor se detuvo lentamente, luego se detuvo por completo. Y tras unos instantes de pausa, la cadena del tiempo empezó a retroceder. Lentamente al principio. Luego a un ritmo demasiado rápido para seguirlo. El tiempo retrocedió un año y finalmente se detuvo de nuevo. Había llegado a un momento en el que Liv aún vivía. Y, durante 2 días maravillosos, el tiempo transcurrió con normalidad. Reviví esas horas con mi querida esposa. Pero entonces, para mi horror, el tiempo se aceleró de nuevo. Días, semanas y meses transcurrieron hasta que regresé al presente. 5 días atrás. Justo cuando había empezado. Lo llamo boomerang. Te transportará al pasado, pero siempre te transportará directamente al punto de partida. No hay apego al pasado. El boomerang siempre regresa a casa. Me detuve unos instantes, intentando escuchar la lógica que refutaría el cuento de este hombre, pero lo presentí. Tenía razón. Había algo en el dispositivo, o en el tiempo mismo, que me llamaba. ¿Por qué no cambiarías el pasado? Pregunté. El hombre hizo una mueca. Liv murió de cáncer en etapa 4 hace 6 meses, Sarah. No habría manera de salvarla ni aunque retrocediera 10 o 20 años. Es inevitable. Solo puedo retroceder 12 meses para disfrutar un poco más de tiempo. Puede que esté reescribiendo la cronología con cada viaje, pero lo recuerdo todo. Si hubiera una manera de evitar el boomerang y quedarme más de 2 días seguidos, la tomaría. ¿Qué quieres decir? Puedes seguir usando esto para siempre. Verás a Liv una y otra vez, dije, sintiendo mi piel caliente mientras el señor Milton sostenía mis dedos alrededor de la pequeña piedra. Estaba demasiado atónita como para sentir miedo de inmediato, pero estaba ahí, acechando debajo. Fue demasiado insistente conmigo para que no soltara esa cosa. No puedo seguir haciendo esto para siempre, Sarah, explicó el hombre. Mírame, mi piel pálida. Mi piel agrietada. Sé que me has visto en los grupos. No estoy bien. El boomerang le pasa factura al cuerpo. Desafiamos a la naturaleza cuando la usamos. Quizás solo pueda sobrevivir unos pocos viajes más. Por otro lado, si pudiera encontrar una manera de permanecer en el pasado y no verme obligado a regresar al presente, tendría otro año con Liv. 1 año entero, Sarah. Eso es mucho tiempo. ¿Sabes? Intenté manipular el sistema, por así decirlo. Intenté usar el boomerang una segunda vez al llegar al pasado. Tras rebotar de 2025 a 2024, pensé que podría rebotar de 2024 a 2023. Retroceder aún más en el tiempo. Pero no funcionó. Entonces no hay manera de superarlo. ¿No hay manera de pasar más tiempo con tu esposa? Pregunté. ¿Es por eso que me regalas algo tan preciado? El señor Milton sonrió con dulzura, pero con hipocresía. Nunca me rendiré, Sarah. Solo quiero ayuda. Ayuda de alguien en quien pueda confiar para que no me robe esta cosa preciosa. Supongo que necesito una nueva perspectiva. Tal vez veas algo que se me ha escapado. Una forma de pasar más tiempo con Liv, claro, tienes razón en que tomarme un pequeño descanso podría ser bueno. Quizás mi cuerpo se recupere. Quizás sobreviva a varios viajes más con el boomerang. Pasar más tiempo con ella. Entonces, ¿qué te parece, Sarah? ¿Quieres usarlo? ¿Cómo podría negarme siquiera un segundo más de tiempo con mi papá? Pregunté. Al aceptar, al señor Milton se le saltaron las lágrimas. Llevo semanas buscando a alguien que me ayude, me has hecho más feliz de lo que jamás imaginarás, Sarah. Solo asegúrate de llevar el boomerang contigo, ¿vale? Una vez lo dejé en una mesa de centro y me dio un fuerte golpe de dolor de cabeza y náuseas al alejarme. No sé qué habría pasado si me hubiera mantenido alejado demasiado tiempo. Por suerte, los síntomas remitieron cuando corrí a recogerlo. Sentí que los latidos de mi corazón empezaban a disminuir y de repente el señor Milton parecía hablar con voz glacial. Todo se movía con lentitud. Incluyendo la mueca de sus labios indignos de confianza. Está pasando, Sarah, pronto verás a tu padre. Dijiste que murió en octubre de 2024, ¿verdad? Bueno, el boomerang te llevará de vuelta a junio pasado. 4 meses antes de que muriera. Tendrás tiempo de sobra para volver a verlo. Tal vez puedas salvarlo, susurré. El señor Milton siguió sonriendo con esa sonrisa de vendedor y asintió. Quizás. Y entonces la rueda del tiempo finalmente se detuvo. El hombre se quedó paralizado con esa expresión espantosa mirándome fijamente, y el mundo quedó en silencio. Los coches se detuvieron en la carretera. Si mi corazón hubiera sido capaz de latir con fuerza, lo habría hecho. Nunca había estado tan asustado. Tan inseguro de mi propia decisión. Unos momentos después, todo se estaba revirtiendo. Incluso yo. El tiempo retrocedió, y desaté un grito de horror hacia atrás mientras mi propio cuerpo retrocedía.
Retrocedía días, luego semanas, luego meses. Y mientras el mundo pasaba a mi lado en una velocidad cada vez mayor, mi capacidad de gritar finalmente disminuyó. Mi capacidad de hacer cualquier cosa disminuyó. Estaba indefenso. Una cinta de video rebobinada, consciente solo del dolor punzante y el terror existencial de perder la propia voluntad. Me sentía destrozado ante este poder existencial que me arrastraba hacia atrás en el tiempo. Creí que el viaje me mataría. Sara había estado paseando por la sala de estar de la casa de mis padres, congelada en el tiempo, llorando. Y entonces levanté la cabeza y vi una imposibilidad. No solo que el tiempo había vuelto a la normalidad y había comenzado a avanzar de nuevo, sino que, papá, susurré. El señor Milton había estado diciendo la verdad. Era junio de 2024. El boomerang me había lanzado un año atrás. Me había lanzado a una época en la que mi difunto padre aún vivía. Un hombre que, 4 meses después, moriría en un accidente de autopista con un conductor ebrio. Después de lograr convencer a mis padres de que mis lágrimas en la sala de estar se debían a un momento hormonal, me concentré en la tarea en cuestión: salvar a mi padre de su destino, 4 meses después. Intenté convencerlo de que vendiera el coche. No se me ocurría otra manera de evitar la catástrofe que ocurriría 4 meses después. Pensé en el efecto mariposa. Si cambiaba algo tan drástico como su vehículo, quizá nunca acabaría en esa carretera en octubre. Nunca lo mataría ese lunático ebrio. Pero papá dijo que su coche actual estaba bien y que, de todas formas, no tenía dinero para uno mejor, que no lo tendría hasta, al menos, fin de año. Eso me revolvió el estómago, pero me dije que incluso algo tan insignificante como tener esa conversación con él podría cambiar el curso de la historia. Podría evitar que condujera por esa carretera fatal en 12 semanas. En cambio, decidí apreciar el tiempo que pasábamos juntos. Imitando al señor Milton. Jugábamos al fútbol en el jardín, algo que divertía a mi madre, una veinteañera y otra cincuentona pateando un balón sin rumbo en el césped. Y, en mi defensa, sentía que el tiempo me empujaba de nuevo. Todo iba demasiado rápido. Pero no importaba. Le pediría al señor Milton que volviera a usar el boomerang. Vería a mi padre tantas veces como pudiera antes de empezar a sentir el impacto en mi cuerpo. Pero entonces llegó la pesadilla que me haría jurar que nunca más volvería a retroceder el reloj. Lo vi a través de los listones de la cerca que rodeaba el jardín de mis padres. Una figura negra. Como una silueta, pero que había perdido su nitidez en los bordes. Había empezado a zumbar con una frecuencia similar a la del papel quebrado, que me dolía en los oídos. Empecé a gemir, y mi padre, cada vez más alerta, lo notó. ¿Te molesta que estés perdiendo?, bromeó, con un pie sobre el balón. Creo que ahora estamos 5-0. Eres igual de malo que cuando era niña, se burló Mara. Que ella anote. ¿Dónde estaría la satisfacción en eso? Papá se rió, pero se detuvo al darse cuenta de que mi lloriqueo era genuino y se giró para seguir mi mirada. ¿Qué?, susurró papá. Mamá gritó. ¿Qué es eso? También podían verlo. La silueta zumbante, crepitante y temblorosa al otro lado de la valla. Y apenas comenzaba a crepitar con más rapidez y febrilidad a medida que la velocidad del tiempo del mundo se aceleraba. Nuestros 3 gritos se fundieron en chillidos agudos y rápidos mientras la figura comenzaba a trepar la valla, moviéndose a un ritmo aterrador. Y yo, a pesar de que el mundo se movía tan rápido, no parecía tener la mente lo suficientemente rápida para reaccionar, lo suficientemente rápida para poner mi cuerpo en acción. La figura negra cruzó la hierba a toda velocidad, sin que la luz del sol rozara la superficie de su figura vacía. Mi padre desapareció. Mi madre desapareció. Todo desapareció menos esa cosa, y no pude distinguir qué estaba pasando. Sentí que el mundo y sus colores empezaban a fundirse y difuminarse a medida que el hombre se acercaba. Lo último que vi fue esa negrura que llenó mi visión. Lo último que sentí fue una de sus manos arañándome, desgarrando mi camisa y mi carne. Grité, esta vez hacia adelante, y rápidamente, mientras los días, las semanas y los meses pasaban velozmente. No sé qué vi ese día. No sé cómo sobreviví. Pero cuando regresé al presente, un año después, ya no estaba sentado en mi coche. Estaba de pie frente al ayuntamiento, después de una sesión de duelo, la desgarradora señal de que no había salvado a mi padre. Y el señor Milton estaba frente a mí. «¿Has vuelto?», murmuró. Eso fue arriesgado. Dios mío, qué subidón. Recuerdo 2 líneas temporales diferentes. 2 cursos históricos distintos, debe ser el boomerang. Debe ser algo que le hace a quienes lo usan. Temblaba al devolverle el dispositivo, y luego bajé la vista hacia mi blusa. Con manos tersas, la levanté para revelar 3 cicatrices en forma de garra que habían sanado en mi abdomen. Los ojos del señor Milton se abrieron de par en par. ¿Qué te pasó?, empecé a balbucear. Intentó, me atacó, ¿por qué no me lo dijiste? Eso.
Preguntó el hombre desconcertado. Una silueta, susurré. Una figura, vino a por mí. Sus ojos se abrieron de par en par. Llevas hablando de eso las últimas semanas. ¿Qué? Gemí. Mientras viajabas en el tiempo, quiero decir, explicó el señor Milton. Puede que avancemos a toda velocidad, pero aún lo vivimos. Aún lo experimentamos. Aunque quizás solo de forma fantasmal. Después de todo, hasta el día en que hablé contigo por primera vez, estoy seguro de que no me sentía del todo yo mismo, ¿verdad? No del todo presente, quiero decir de todos modos, no recordarás los nuevos eventos del año pasado hasta dentro de, digamos, unos minutos o unas horas, el cerebro tarda en recuperarse. Es difícil recordar las cosas que hemos hecho mientras avanzamos a tal velocidad. En fin, hablaste de una figura negra que te observaba. Dijiste que intentó matarte en el jardín de tus padres y desapareció en el aire cuando el boomerang empezó a tirarte hacia adelante. ¿No tenías ni idea de lo que pasó después? Espera un momento, interrumpí. ¿Por qué sigue muerto mi padre? Insinuaste que, aunque me movía a una velocidad inimaginable, sobreviví el último año, ¿verdad? Bueno, ¿por qué no hice algo en octubre para evitar que ese conductor matara a papá? Tenía todos mis recuerdos del futuro. Podría haber hecho algo. ¿No fue el conductor quien lo mató, Sara? Susurró el señor Milton, mirando el boomerang con algo que rozaba la vergüenza, pero luego lo ignoró. Fue esa cosa en el jardín. Ese día. Abrí los ojos de par en par y caí al suelo. Todo el dolor me invadió. El dolor, doble, por dos muertes distintas de mi padre. Dos momentos que recordaba. ¿Por qué me has hecho esto? Resoné. No quiero volver a verte jamás, y si tienes algo de sentido común, destruirás ese boomerang. O lo enterrarás, para que nadie más tenga la tentación de... No solo mató a tu padre, continuó el señor Milton, con los ojos llenos de lágrimas. Lo siento, Sara, y entonces me acordé del otro horror. 3 semanas después de que papá muriera a causa de esa cosa, mamá se sintió dominada por la locura. Locura no solo por su muerte, sino por ver una fuerza que no comprendía. Se quitó la vida. Y no la culpé. La pesadilla también me destrozó. Recordé a mi padre tirado en un charco de sangre sobre el césped. La silueta había desaparecido. No por voluntad propia, el señor Milton tenía razón al decir que el boomerang, al lanzarme hacia adelante, pareció expulsar a la criatura. Momentos antes, probablemente también me habría hecho pedazos. Y no estoy siendo sincero contigo, admitió el hombre en voz baja. Yo también he visto esta figura, incontables veces. Lo miré con ojos de rabia. No me lo dijiste. Simplemente me dejaste usar esa cosa, sabiendo que me ponía en peligro. Sabiendo que podría, nunca me hizo daño. Rugió el señor Milton. Solo me observaba. Siempre me observaba. Nunca me tocó, como dije, comencé, bajando del edificio del ayuntamiento, con la mirada puesta en mi auto, no quiero volver a verte nunca más. Pero tu madre, susurró. Llevamos semanas hablando de esto. Que, en cuanto terminaras de regresar al presente, retrocederías en el tiempo. Intentarías salvarlos a ambos esta vez. Ella nunca estuvo destinada a morir. Y la mataste. Grité, con el rostro bañado en lágrimas. Llegaste a mi vida hace 2 días, o lo que parece, y prometiste traerme a mi padre de vuelta. En cambio, te los llevaste a él y a mi madre. Tenemos que intentarlo, Sara, insistió el señor Milton, siguiéndome de nuevo por el aparcamiento sin luz. Eso mismo dijiste. ¿Y qué te importa? Grité, volviéndome hacia él. No aprendí nada. No encontré la manera de que pasaras más tiempo con tu esposa. Ese boomerang te va a matar. Un solo intento bastó para casi matarme. Escucha, cuando tus recuerdos regresen a ti y recuerdes los meses de dolor por tu madre, también recordarás que querías intentarlo de nuevo, dijo Milton. Quizás esa versión fantasmal y semipresente de mí lo quería, dije. Tienes razón. Te vi durante las sesiones. Aturdida e inhumana. E incluso ahora, cuando pareces estar completamente presente, me das escalofríos. Así que no te me acerques nunca, quédatelo, dijo el señor Milton, poniéndome el boomerang en la mano. Te veo en el grupo de apoyo en 2 semanas, y entonces hablaremos más sobre cómo te sientes. Quería devolverle el dispositivo a sus manos, pero el hombre se hizo a un lado para dejarme llegar a mi vehículo, y no iba a dejar pasar la oportunidad de escapar finalmente de él. Llegué a casa, me desplomé en la cama y me pudrí allí todo el fin de semana. El dispositivo estaba en mi mesita de noche, burlándose de mí. Suplicando ser usado de nuevo. Pero cada atisbo de la cicatriz roja en mi estómago, mientras me duchaba, me recordaba que el horror que había soportado era real. Que no iba a permitir que eso volviera a suceder. A medida que transcurrían las 2 semanas siguientes, me centré en el trabajo y los amigos, en el infierno de lidiar con 2 líneas temporales contradictorias en mi cabeza.
Mi viaje al pasado había cambiado bastantes pequeños detalles de mi vida diaria. La dinámica de mis relaciones, etc. Pero aún recordaba los acontecimientos del año pasado. Esperaba que esos recuerdos obsoletos de una línea temporal muerta desaparecieran con el tiempo. Lo peor de este torrente de recuerdos de la nueva línea temporal fue que me di cuenta de que el señor Milton decía la verdad. Sí que sentía el impulso de usar el boomerang de nuevo. El impulso de salvar a mi madre. Incluso después de lo terriblemente mal que había ido con mi padre. Pero él estaba destinado a morir, me dije. Mamá no. Y eso fue lo que me impulsó a hacerlo. El señor Milton me tomó aparte al final de la sesión de duelo, y tenía una sonrisa en el rostro. Incluso menos agradable que la primera vez. También había cierta petulancia. Sabía que cambiarías de opinión, dijo antes de que yo dijera una sola palabra. Un par de semanas con el boomerang es todo, esta será la última vez, le advertí. Encontraré la manera de salvar a mi madre, y luego no volveré a usarlo. ¿De acuerdo? Haz lo que quieras con él, pero nunca me involucres. El señor Milton asintió. ¿Le importaría, justo antes de irse, dejarme usarlo? ¿Dejarme hacer otro viaje para ver a mi esposa? Fruncí el ceño. Ahora que usé el boomerang, lo recuerdo todo, ¿verdad? Así que, esta vez, si cambias la línea temporal, recordaré la anterior. ¿Verdad? El hombre suspiró. Sí, Sarah. Preferiría no recordar 2, no, 3 versiones diferentes de la historia del año pasado, dije. Gimió. Solo hay diferencias minúsculas, Sarah. Cambiar mi historia difícilmente cambiará la tuya, a pesar de que vivamos en la misma ciudad. Además, los recuerdos de las pequeñas diferencias en esas líneas temporales antiguas y sobrescritas se desvanecerán con el tiempo. ¿Con qué claridad recuerdas eventos específicos de días específicos de hace 5 o 6 años? Permítele esto a un anciano, ¿quieres? Apenas le había entregado el boomerang cuando el mundo cambió. Me encontré sentado en el asiento del conductor de mi auto con el señor Milton sentado a mi lado. Jesús, Jade. Gracias, susurró. Han sido 2 semanas muy largas. Necesitaba mi dosis. Recordé un año de, como él dijo, pequeños acontecimientos que sucedieron de forma diferente. Pero aún así, 3 cronologías distintas en un solo año. Es mucha información superpuesta y confusa para retener en la cabeza. Solo recuerda que las antiguas líneas temporales ya no existen, susurró. Las olvidarás. Entonces, ¿cuál es tu plan? ¿Cómo salvarás a tu madre? Sollocé, mirando el boomerang en mi palma y tratando de concentrarme simplemente en el golpeteo de la lluvia contra el parabrisas. No lo sé, admití. Hablaré con ella. Dile que está bien, que superaremos lo que le pasó a papá, pero que no tiene por qué hacerse daño. El señor Milton asintió. Entonces, ¿irás a su casa a hablar con ella? Negué con la cabeza. No, estará en mi piso en la ciudad. Ya lo recuerdo. La trasladé allí después de que esa cosa matara a papá. No podía quedarse allí después de lo que le pasó. Y quería vigilarla. Pero parece que aún no hice lo suficiente. Esta vez sí, prometió el hombre. Pero quizá deberías llevarla a algún sitio para que se despeje. No debe ser bueno para ella estar encerrada en un bloque de apartamentos en el centro de la ciudad. No lo sé, suspiré. ¿Y qué hay de la playa local? Preguntó el señor Milton. El parque temático tiene atracciones geniales. Sonreí. Siempre le ha gustado ese lugar. Bien. Rugió el hombre triunfante. Bueno, pues ahí la llevarás. Nos vemos en un momento y todo volverá a la normalidad. Tú y tu madre estaréis sanos y salvos. Asentí, sonreí y luego apreté el boomerang en mi mano. Y empezó de nuevo. La desaceleración. La detención. La marcha atrás. Todo acompañado de un dolor de cabeza palpitante y un terror como nunca antes había experimentado. Y entonces volví a mi piso de la ciudad. Acurrucada en el sofá con mi madre abatida. Me costó mucho convencerla de ir a la playa conmigo, pero era un día precioso de finales de junio de 2024. Un día para no desperdiciarlo, como le dije. Salir conmigo desató una especie de modo maná. Se preocupaba por si me había acordado de ponerme protector solar. Quizás había aprovechado la distracción. Sabía que 2 días era muy poco tiempo para cambiar la mentalidad de una mujer a solo una semana de quitarse la vida, claro, y por eso ya había empezado a trabajar en mi plan de seguridad. Antes de ser devuelto a mi tiempo, al presente, iba a internar a mi madre. Eso la mantendría a salvo durante el próximo año. Sin duda. Sentí que mi corazón latía un poco más rápido ante esa perspectiva. La perspectiva de traicionar a mi madre de esa manera. Así lo veía. Pero la raíz de mi ansiedad era más profunda. Algo se cernía sobre mí. Un negro más intenso. Y mientras esperaba a mi madre afuera de los baños del parque temático, sucedió algo completamente inesperado. Sarah. Resonó la voz detrás de mí. Giré la cabeza y abrí los ojos.
Era el señor Milton. Y él me conocía. 10 meses antes incluso de asistir al grupo de apoyo para el duelo por primera vez, este hombre me conocía. No puede ser, susurré, dándome cuenta de lo que eso significaba. El hombre se detuvo frente a mí, jadeando. Sara, ¿estás bien? ¿Tienes el boomerang? ¿Qué pasa? Pregunté tímidamente. ¿Pasa algo? ¿Lo tienes? Gritó. ¿Sí? Grité, sacando el dispositivo del bolsillo con pánico, esperando que dijera que, de alguna manera, todo había vuelto a salir mal. Entonces, la actitud del señor Milton cambió. Extendió la mano y me arrancó el dispositivo de la palma, sonriendo. Y entonces lo miré más de cerca. Vi su cuello, cubierto de heridas abiertas. 1000 perforaciones diminutas, como si se hubiera empezado a desgarrar por las costuras. Tenía cortes similares en las manos, que acunaban mi boomerang con cariño. Cuando lo pensé, me di cuenta de que había estado cubriendo su cuerpo con guantes, mangas gruesas e incluso una camisa abotonada en las sesiones de duelo. ¿Cuánto tiempo llevas así? Susurré. Tenías razón. Te está matando, ¿y cómo estás aquí? Esto fue antes de conocernos. Sonrió. Me llevó semanas encontrar a la persona adecuada. Una persona lo suficientemente desesperada como para usar esta cosa. Hay que estar trastornada para someter el cuerpo a semejante tortura, Sara. Mentalmente enferma. Como nosotros. ¿Qué pasa? Murmuré. No lo entiendo. Bueno, parece que mi versión futura te dijo que vinieras al parque temático, dijo. Y lo hiciste, facilitándome encontrarte. Fácil para mí probar algo nuevo. Entonces el señor Milton metió la mano en el bolsillo y sacó un segundo boomerang. Sentí que la cabeza se me tensaba. Sentí que el mundo mismo se tensaba. No eran dos objetos únicos. Fue el mismo boomerang. Eso es, una paradoja, susurré. Cuento con ello, susurró el hombre. El tiempo susurra, Sara, solo tienes que escuchar. Escucha los secretos que no quiere que escuchemos. ¿Qué vas a hacer? Jadeé, masajeándome la cabeza. Necesito recuperar eso, ya empiezo a sentirme rara. Lo siento, Sara, siseó el hombre, pareciendo menos humano con cada nuevo encuentro. Voy a usar ambos a la vez. Y si eso no funciona, encontraré la manera de usar 3. Luego 4. Luego 5. Necesito confundir el tiempo mismo. Esa es la manera de vencerlo. Esta verdad me fue dicha, hablar contigo. Me burlé. Te has vuelto loco. Necesito más tiempo con ella, jadeó el señor Milton. Si esto funciona, iré como un boomerang a 2023 y luego a este lugar en 2024. Y engañaré al tiempo para que piense que este día es mi presente. ¿Entiendes? No me enviarán de vuelta a 2025. El tiempo transcurrirá con normalidad a partir de hoy. Ahora mismo. Junio de 2024. Disfrutaré, a ritmo normal, de estos últimos 6 preciosos meses con mi hermosa esposa. Por favor, supliqué con la cabeza palpitante. No me lo quites, pero el señor Milton me ignoró. Y mientras apretaba los dos boomerangs, uno en cada palma, percibí un crujido en el aire. Ese sonido a papel en mis oídos. Percibí un zumbido y una pelusilla alrededor del contorno de su cuerpo, que empezaba a oscurecerse. La silueta. Grité mientras pensaba en lo que el hombre malvado me iba a hacer. Peor que el dolor que me había infligido al entregarme el boomerang. Él me dejaba allí. Esa figura negra se vaporizó. Se volvió inmaterial ante mis ojos, deslizándose en alguna grieta oculta del aire, de la realidad misma. Y entonces, instantes después, lo sentí. El dolor de cabeza. Las náuseas. Todos los síntomas que el señor Milton había advertido que aparecerían si me alejaba demasiado del dispositivo mientras, como él lo llamaba, volaba como un boomerang. Una vez más me preparé para morir. Pero hay destinos más aterradores que la muerte. Que la silueta crujiente del señor Milton, que me persigue a través del espacio y el tiempo. Mi corazón continuó acelerándose y entonces empezó esta nueva y aterradora fase de mi existencia que he llegado a llamar elasticidad. Verás, sin el boomerang cerca, no volví al presente. No recuperé mi vida normal. No pude ver si había salvado a mi madre con ese encantador día en el parque de atracciones. Ni siquiera vi si el señor Milton había tenido éxito en su intento de engañar al tiempo y pasar 6 meses más con su esposa. En cambio, sentí un dolor más tremendo que la agonía que había soportado durante el viaje original en boomerang. El mundo pasó volando ante mí otra vez. Se presentó una confusión insondable de color, y sonido, y calambres en los órganos, y la incapacidad de gritar, sin importar cuánto lo intentara. Cuando el tiempo se ralentizó, me encontré en una especie de ciudad desolada. Una versión distópica y deshabitada de mi ciudad natal. Pero lo que temía más que los edificios derruidos y las calles cubiertas de maleza eran las marcas de cortes en mis manos. Recorriendo mi piel, igual que las del señor Milton.
El tiempo me había desgarrado físicamente. Y temía que, con el tiempo, me convertiría en él. Verás, el boomerang siempre me había impulsado a través del tiempo dentro de mi propio cuerpo. Pero ahora, mi cuerpo claramente había sido arrancado de su tiempo. Y ese horror era demasiado para que incluso el universo lo soportara. Tras unas horas tumbado entre los escombros de algún vertedero urbano, sollozando ante la imposibilidad de todo, los dientes implacables del tiempo volvieron a desgarrar mi frágil carne. Me castigaron por mi acto sacrílego contra la realidad misma. El mundo daba vueltas y me encontré en un pasado lejano. En el Londres victoriano. Mis manos se veían más ensangrentadas. Más cortadas. Más magulladas. Tras unas horas más merodeando y escondiéndome en algún jinel, el mundo volvió a cambiar. Y entonces me encontré aquí. De vuelta al presente. Eso fue hace una hora. Al principio, pensé que tal vez todo había terminado. Verás, he vuelto al presente, incluso sin el boomerang. Uno pensaría que eso significaría que el tiempo fluiría naturalmente a través de mí una vez más. Pero aún siento esa aceleración en mi corazón. Siento que otro pin a un tiempo lejano, tal vez a la muerte térmica del universo, acecha a la vuelta de la esquina. Y eso me aterra, pues no sobreviviré más que una o dos rondas más de ligaduras. Tengo el cuerpo cubierto de heridas profundas, y creo que tengo algunas costillas fracturadas porque me cuesta moverme. Al principio, la pregunta más inquietante era, ¿qué había pasado con el monstruo que solía ser el señor Milton? Ahora bien, la pregunta es, ¿cuánto tiempo pasará antes de que el tiempo me haga pedazos?